una enseñanza especializada por maestros preparados para enseñarles conforme a su edad. Qué tremendo himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Cristo no está muerto, hermanos, no servimos a un Dios muerto, nuestro Dios está vivo, intercede por nosotros y Él nos ha salvado, hermanos, eso no tiene ningún precio. A veces yo escucho, no, pues tantos salvos, hermano. Amén. Si es que dice amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Hay fiesta, los ángeles gritan, aleluya, gloria a Dios. Benditas los instrumentos que Dios ocupa para predicar el Evangelio. Pero aquí hay mucha tristeza por los salvos. Usted no sabe qué es un salvo y a qué se refiere que un salvo. Hermanos, toda nuestra iglesia tiene un vivo énfasis de predicar el Evangelio a los perdidos. Amén. Esta es una de nuestras misiones principales como iglesia y gracias a Dios, muchos de ustedes están aquí gracias a que un ganador de almas le predicó el Evangelio. ¿No sería algo coherente con esa gratitud? De la misma manera que tú recibiste un día tú pudieras dar. El Señor dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si alguien te dio el Evangelio, es justo que tú le des el Evangelio a otro. Tenemos reuniones de predicar el Evangelio, Seguro Social, 5 de la mañana, martes y viernes. Tenemos predicación del Evangelio el día martes a las 4:30 de la tarde, predicamos en Piedra de Agua. El jueves a las 4:30 de la tarde salen de aquí a la iglesia en un grupo y el día sábado salimos 9 de la mañana. Hay rutas diferentes, los hermanos se van a predicar, predicamos aquí en Todo Humán, predicamos en Piedra de Agua, se predican en un pueblito que se llama Techán y el día domingo, como hoy, para muchos de nosotros que dicen, pastor, no puedo porque estoy trabajando. Bueno, hoy hay predicación del Evangelio a las 4 de la tarde. Entonces no hay excusa para seguir predicando el Evangelio. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Habacuc. Habacuc está dentro de la categoría de profetas menores. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Casi es uno de los libros finales del Antiguo Testamento, para que no se pierdan. Si alguien no encuentra su cita, por favor, ayúdele a encontrar su cita. Hay muchas personas que están aprendiendo a leer la Biblia, hermanos que se han convertido y están aprendiendo a leer su Biblia. Sea cortés, amable. Si hay alguien que no tiene Biblia, por favor, comparta su Biblia. Y pues vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Una vez que encuentren su cita, les pido por favor pónganse de pie y vamos a dar lectura a estos pasajes de la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Yo leo uno, ustedes el 2, y todos juntos nos reunimos a una sola voz en el versículo número 3. Habacuc 2, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Versículo número 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin, y no mentirá, aunque tardaré. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Todos juntos? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje es un pasaje que se pronunció 4 veces. Incluyendo a la pronunciación de Habacuc. Se pronunció en el libro de Gálatas, se pronunció en el libro de Romanos y se pronunció en el libro de Hebreos. Mas el justo por la fe vivirá.
Vamos a hablar acerca sobre el tema, ¿a dónde nos lleva una vida de fe? ¿A dónde nos lleva una vida de fe? Es bien fácil que Dios responda a todas nuestras oraciones. Si Dios respondiera a todas nuestras oraciones, no sería necesaria la fe. Si viviéramos en un mundo donde todo nos va bien, hubiera salud, prosperidad, hubiera seguridad, no tendría ningún valor la fe. Si el cristiano no tuviera que ser probado y entrar a esos lugares oscuros, como dijo el salmista, el valle de sombra de muerte, nuestra fe no tendría sentido. La fe tiene sentido cuando se ve sometida a momentos difíciles, crudos, de inseguridad, de enfermedad. Vamos a hablar acerca sobre el tema, ¿a dónde nos lleva una vida de fe? Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Por favor, Señor, si usted no dirige el mensaje, sería una pérdida de tiempo. Estamos aquí no para escuchar un hombre. Voz de Dios es lo que queremos. Señor, simplemente soy un vaso de barro, un instrumento inútil si no fuera por la gracia y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Obra, glorifícate. Señor, hay mucha gente, hermanos, que vinieron con el deseo de satisfacer su necesidad espiritual. Yo no la sé, Señor, pero tú sabes cuál es su necesidad. Por favor, súplela. Bendice también la clase de los niños, la cuna, los parvulitos. Llena del Espíritu Santo a los maestros, lléname del Espíritu Santo a mi Señor, para hablar lo que conviene, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vaya que vivir una vida de fe en este planeta, en esta tierra, vivir una vida de fe en un mundo que no conoce al Señor, en una comunidad que a su vez se ve disminuida. ¿Cuánto hablamos nosotros de una vida de fe? Una vida de fe nos lleva a diferentes rumbos, a diferentes propósitos y lugares. La fe fue mencionada en el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Inclusive dijo que la fe no es una opción para el cristiano, es una virtud necesaria para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para ser honestos, la fe tiene que ser parte de nuestras vidas para poder comprender aquello que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, se menciona en Hebreos capítulo 11, el salón de la fama de la fe. Por la fe entendemos haber constituido el universo. ¿Cómo fue creado el universo? No estuvimos ahí. Tenemos el testimonio del libro de Génesis y todas las pruebas que pasan para afirmar que este libro es verdad, la lógica, la ciencia, la teología, todo lo que encontramos hoy nos da a entender que Dios tiene la razón. No es una fe ciega, es una fe que se afirma sobre un fundamento sólido. La fe es una virtud que nos lleva a otras virtudes. Escúcheme bien. No podemos llegar a otras virtudes si no pasamos por la fe. Creo yo, la primera prueba que tenemos para poder entrar a la vida, al conocimiento de Dios, tiene que ser por la fe. ¿Por qué? Usted primero tuvo que creer en Jesucristo como su Salvador, que Él murió por usted. Y para eso es necesaria la fe. Así que la prueba inicial y la prueba final de la vida son la misma, la fe. Y yo sé que más de unos que estamos aquí nos hace falta la fe. Nos hace falta la fe porque a veces se pone oscuro nuestro ambiente. Las nubes vienen, parece que las cosas no salen bien y llegamos a cuestionar el carácter de Dios. Llegamos a cuestionar porque no sucede nada positivo o inmediato. Cuestionamos la ausencia de Dios. Cuestionamos el poder de Dios cuando alguien muere, enferma o sufre. Cuestionamos la misericordia de Dios cuando pensamos que aquello que sucedió fue demasiado cruel como para suceder frente a mí.
empezamos a cuestionar la fe. Si esa fe realmente nos va a llevar a un lugar. Déjame mostrar estos 4 pasajes que tienen un gran sentido cuando los estudiamos de manera meticulosa. La fe es necesaria, es el inicio. Y para tener otras virtudes se necesita la fe. ¿A dónde nos lleva una vida de fe? Comenzaré citando el libro de Hebreos 10. Dice así, Hebreos 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Se supone que las promesas de Dios y todo lo que Dios nos ha prometido a todos los creyentes tiene que verse a través de los lentes de la fe. Pero para que yo pueda obtener esa promesa es necesaria la paciencia. Yo necesito tener paciencia en la vida cristiana. Cuando la Biblia habla de paciencia, se refiere a la capacidad de permanecer firme y constante bajo presión o sufrimiento. Repito, cuando la Biblia habla de paciencia, se refiere a la capacidad de mantenerme fiel, firme, constante, cuando estoy bajo presión o constante aflicción o sufrimiento. La fe no tendría sentido si no hubiera una expectativa de que algo bueno va a suceder. La fe no tendría sentido si no hubiera ese peso que ejerciera sobre mí incertidumbre o duda. Este libro, escúchame bien, el libro de Hebreos, fue escrito a cristianos judíos. Para entender un poquito el contexto de lo que se está diciendo, eran judíos que habían sido exiliados, habían sido perseguidos. Así que ellos tuvieron que huir a causa de la fe. Muchos de estos judíos tenían tantos problemas y confusiones. ¿Por qué acepté a Cristo? ¿Por qué decidí andar en los caminos del Señor? ¿Por qué estoy sufriendo? Su familia los había abandonado, sus padres los habían desconocido, los romanos les estaban persiguiendo. Imagínense vivir en una condición como esos judíos vivían. Así que era necesario que el autor de Hebreos tuviera que escribir esta carta para alentar al pueblo de Dios, que en medio de su sufrimiento Dios los iba a acompañar, que nada de lo que ellos sufrieran por la causa de Cristo iba a ser en vano. Es más, él dice en una parte de Hebreos, el capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No te preocupes, no hay nada que tú puedas sufrir por la causa de Cristo, por la causa del Señor, que Dios no te lo recompense, que Dios no te lo vuelva a regresar. Qué bendición, hermanos, que Dios no es un mal patrón. Dios jamás le queda a deber a nadie. Dije, Dios jamás le queda a deber a nadie. Puesto que a veces, hermanos míos, todos esos judíos entraban a esta incertidumbre de ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que estoy en la fe correcta? ¿Por qué viene esto a mi vida? ¿Por qué viene esto a mi vida? Y de manera inmadura no alcanzan a comprender los propósitos de Dios. Así que se recita un pasaje maravilloso. Mas el justo vivirá por fe. Pero es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque una vida cristiana, una vida de fe me lleva a una vida de paciencia. Repito, una vida de fe me lleva a una vida de paciencia, explicando de que la paciencia es la firmeza y la estabilidad cuando alguien es sometido a la presión. Es necesaria la paciencia. Escúchame bien, la paciencia solo se construye cuando estás bajo la presión del problema. Repito, la paciencia solamente va a venir a tu vida. No hay de otra manera.
Repito, no hay otra manera. La paciencia que Dios ejerce en el corazón de un cristiano que lleva a confiar en las promesas de Dios es precisamente la primer pieza que se pone dentro de toda la construcción. Es cuando tú estás en problema. No puedes ser paciente si no estás en un problema. Repito, puedes ser paciente si no estás en un problema, en un momento difícil, en un momento donde tu seguridad se ponga en riesgo, en un momento donde estés en la cima a punto de caer. Es ahí donde Dios opera la maravillosa virtud de la paciencia que lleva a un cristiano a mantenerse firme creyendo en las promesas de Dios. Pero nos hace falta paciencia. ¿Qué digo de la paciencia de Dios? ¿Qué digo de la paciencia humana? ¿A cuántos de nosotros nos gusta esperar? Tú vas al banco bien contento porque vas a salir bien rápido a depositar, a hacer alguna transacción, y llegas al banco y ves una tremenda filota, especialmente el viernes, cuando los trabajadores de todas las empresas van a cobrar al mismo banco que tú. Ay, Dios mío. Más de uno, y todos nosotros, hermanos míos, empezamos a renegar. Hay pocos bancos, tantas empresas, vienen a abrir más cajeros automáticos. No, que aquí no estamos esperando. Nadie tiene paciencia. Lo mismo en el Bodega Aurrerá, es lo mismo en el Soriana. Tú quieres que todo sea rápido. El hombre está acostumbrado a que todo se le responda de manera inmediata y hasta el lugar donde él quiere. Por eso las plataformas están teniendo mucho éxito. Por eso los alimentos instantáneos están teniendo mucho éxito. Por eso las cosas express están teniendo mucho éxito. Porque en el mundo, si hay algo de que se carece, es de paciencia. Ahora estoy hablando en el ámbito secular, humano. ¿Cuánto más en el círculo cristiano? La paciencia es una virtud necesaria. Vamos a ver un ejemplo claro de que uno de los problemas y las malas decisiones suceden de la intriga y de la impaciencia. ¿Sabes que una de las cosas que el diablo en el principio de la creación propuso, con que Dios os ha dicho, hacer dudar de la promesa de Dios? No creo que Dios sea lo suficientemente veraz como para que te diga la verdad, valga la redundancia. Creerle a Dios pone el primer ladrillo. Repito, creerle a Dios pone el primer ladrillo. Porque, bueno, se supone que vas a llegar al camino de paciencia. Pero si no le crees a Dios, no vas a tener éxito en lo que tú emprendas. Creerle a Dios es la base de todo, es el camino de fe. Es el camino que me va a preservar hasta el final de todo. Hay un hombre llamado Saúl, y quisiera llevarlos, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 13. Esperar es una de las virtudes que Dios premia. Esperar es una de las cosas que Dios bendice. La paciencia es lo que da paz y tranquilidad a un corazón que ha confiado que Dios tiene todas las cosas en control. Pero veamos un ejemplo de un hombre llamado Saúl. Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor en el versículo número 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso, como la arena del mar que está a la orilla del mar, como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos,
en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Sabía usted, hermano, que la falta de fe me lleva a tomar malas decisiones de manera precipitada? La falta de paciencia me lleva a actuar de manera equivocada. Ahora, si analizamos este pasaje, diría: ¿pero qué hay de malo que Saúl ofreció sacrificios? ¿Que no estamos viendo a un Dios exagerado? Este hombre actuó de manera humana, de manera normal. Oye, los filisteos estaban enfrente, amenazaban al pueblo, tenía todos los soldados detrás de él, muchos les estaban desertando, otros estaban escondiendo. Saúl se ofreció y dijo: yo voy a hacer el trabajo que le competía al profeta del Señor, el trabajo que le competía al hombre de Dios, implorar el favor de Dios. Pero aquí está Saúl actuando de manera precipitada. Y pareciera algo curioso que cuando Dios le reclama a Saúl a través de Samuel, le dice: locamente has hecho. ¿No hacemos lo mismo por la impaciencia, hermanos? ¿No actuamos de manera precipitada y hacemos puras locuras que después nosotros nos arrepentimos? ¿Nos hace falta la paciencia en el matrimonio? Actuamos de manera precipitada y cuando llega tu esposo de trabajar ya no está la mujer en casa, se fue a la casa de mamá. Mucho silencio. Pero el hijo no actúa de manera equivocada y precipitada, hermano mío, cuando en los problemas de su hogar toma una soga y la cuelga y termina quitándose la vida. ¿No podemos nosotros analizar que todas esas cosas son meramente locuras? ¿Cuál fue la razón? La impaciencia, la intriga, la falta de fe. Actuaron de manera precipitada, que es algo desagradable al Señor. A Dios, hermano mío, la muestra de la falta de una fe es la impaciencia. ¿Y cuánto Dios necesita trabajar en nosotros? Porque queremos que Dios actúe ya. Le tronamos los dedos a Dios: ya quiero, Señor. Pero Dios dice: sé paciente. Estoy trabajando contigo, estoy trabajando con tu matrimonio, estoy trabajando con tus hijos, estoy trabajando en tu hogar. Es necesaria la paciencia. Porque el camino de fe, hermano mío, me va a llevar a mí a tener esta virtud que no se obtiene a no ser que yo esté bajo presión, bajo el problema. Y ahí es donde yo puedo mejor confiar en Dios. Otro ejemplo que nosotros encontramos en las Escrituras, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Note que Dios está hablando en Génesis 15. ¿Qué locura nos hace tomar y hacer la impaciencia? Pero mire lo que dice el Señor en Génesis 15, versículo número 2. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mira esto bonito que Dios le está prometiendo a Abraham. Abraham está hablando con Dios. Y mira, hermano, Dios no es un ser antipático. ¿Tú no crees que Dios está ahí lejos diciendo: oh, no pueden hablar conmigo, no pueden acercarse a mí? Dios conoce nuestras necesidades. Amén. Dios conoce mi necesidad. Aquí Dios está hablando a Abraham, le está diciendo y le está externando su sentimiento a Dios. Y le está diciendo: mira, Señor, hay algo que me preocupa. ¿Quién es el que me va a heredar? ¿Quién va a ser mi sucesor? Tú me dijiste que ibas a estar conmigo, que me ibas a llevar, que me ibas a introducir y me ibas a dar la promesa. Ya me dijiste que me vas a dar hijo, pero Señor, no tengo prole. El único que está en mi casa es ese Damaseno Eliezer, mi siervo. Dios le dijo: Abraham, no te preocupes. Y lo saca. Dice la Biblia: ven para acá. Mira, levanta tus ojos al cielo. Y dice la Biblia que él levantó sus ojos. Mira las estrellas. Como estas estrellas va a ser tu descendencia. No, sin número, no se pueden contar. Vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a tener bisnietos, y un pueblo grande saldrá de tus lomos. Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham. Pero recuerda, hermano mío, una de las cosas que más batallamos todos es con la paciencia. Y esta no es la excepción. Acompáñenme, por favor, un capítulo. El capítulo siguiente, no vamos lejos. El capítulo siguiente. ¿Están ahí? Mira lo que dice el versículo número 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que ella había concebido, miraba con desprecios a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Hermano, si tú lees lo que realmente está sucediendo aquí, primero, Sarai, esposa de Abraham, le está echando la culpa a Dios. No tengo hijos. Dios me ha hecho estéril. Hermano mío, la falta de fe a veces nos lleva a echarle la culpa a Dios y no entender sus propósitos, porque Dios hace las cosas. Pero aquí ya le había dicho a Abraham: te voy a dar un hijo. Yo tengo mis métodos, yo tengo mis propósitos, yo tengo mi manera. Te voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira, Abraham, yo cumplo mi palabra. Pero ahí está el hombre impaciente, ahí está la mujer impaciente. Hermana, escúchame bien algo. Si quieres tener en casa a un hombre de Dios, contribuye a que él sea un hombre paciente. No lo apresures, porque hay algo una debilidad muy grande en el corazón de un hombre: su esposa. Su esposa. Y todo el que está casado sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Si hay una mujer que cree en las promesas de Dios y que sabe que Dios va a bendecir a su esposo, sea paciente. Pero aquí está la mujer. Y ahora le dice: llégate a mi sierva. Oiga, hermano, ¿dónde cabe
¿Sí estás entendiendo lo que está diciendo, lo que le está pidiendo a su marido? ¿Todo por qué? Por la ambición de querer tener un hijo. Por la ambición de adelantar, querer ser Dios, querer actuar y dejar darle una ayudadita a Dios. Hermano, Dios no necesita una ayuda. Dios siempre cumple su palabra. Pero ellos actuaron de manera impaciente. ¿Y a quién le está echando la culpa? Mira el versículo número 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. ¿Sabe qué le está diciendo? Tú tienes la culpa. Ahora, escúchame bien. La falta de fe, hermanos míos, nos llevará a actuar de manera incoherente en la vida cristiana. Hermano, ¿cómo aquí surge? Esto es adulterio. ¿Sí me comprenden? Esto no puede ser. No es la voluntad de Dios. Aquí es adulterio consentido en un matrimonio. ¿Cómo actuamos? Por la impaciencia. Sería algo similar hoy en día a los cristianos que quieren darle ayudadita a Dios yendo a un brujo. Que te están pasando el huevo. Porque dices tú que ya fuiste con el pastor, te oró y no respondió. Ya fuiste con el doctor, te dio la medicina. Entonces, de seguro te están haciendo mal. La mejor manera de actuar frente a tu problema es yendo a un brujo. Aquí muchos se rieron, pero si te dieras cuenta cuántos hermanitos ya hasta consultas dan los grupos. Ya tienen la cita para la próxima semana. Escúchame bien. Familia en la fe. Dios cumple sus promesas. Dios siempre tiene un propósito. Pero aquí vemos que el cristiano actúa de manera impaciente. Quiere ya. Así que prefiere que alguien le pase las hierbas encima, el huevo, que le lea la mano, que haga todo lo que esté, porque ya no puedes más. Porque piensas que Dios no te escucha. Porque si piensas que Dios no va a actuar en bien. ¿Dónde está Dios? Tratas de ayudar a Dios. No lo hagas. Porque la manera en la que Dios construye la fe es a través del problema. La manera en la que Dios construye la paciencia es a través de la presión de la situación que estás viviendo hoy. Es decir, dale gracias a Dios porque a través de ello Dios te está enseñando a ser paciente. Amén. Sería algo como los cristianos que se emborrachan para olvidar sus problemas. Los cristianos que compran la bolita, el cachito, para que se saquen la bendición de Dios. Pastor, Dios me bendijo. ¿Por qué? Le pegué al gordo. Si quieres pegarle al gordo, pégale a tu esposo que está al lado. Eso no es bendición de Dios. Eso no es algo que Dios aprueba. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si quieres invertir tu dinero, échalo en las ofrendas hoy. No. Ay. Encontramos a un hermano en el centro. No digo su nombre porque ustedes son bien chismosos. Yo era un nuevo convertido. Y hasta yo lo veía y me sonreía porque él no entendía los principios de Dios, era recién convertido. Hermano, Dios le bendiga. ¿De dónde viene? Vengo de apuntar. En ese entonces yo no sabía qué era apuntar. Yo dije, pues hermano, usted trabaja en, no sé, en el secretario de... No, pastor, y se empieza a reír. No sabe qué es apuntar, no. Mire, y me enseñaba un boletito que te daba. Esto se llama la bolita roja. Es un puestecito ahí, cerca del seguro. Vas, le das 25 pesos, 30 pesos, lo que tú quieras apuntar. Hermano, ¿cuánto hace eso? Lo hago todos los días. A ver, hermano. ¿Lo hace todos los días? Sí. De lunes a
Al sábado nada más, pastor, porque el domingo no trabajo. Él trabajaba en un trabajo donde todos los días gana y todos los días lo apunta. ¿Y durante cuántos años lo ha hecho? Pues ya llevo como 25 años apuntando. ¿Y cuántas veces ha ganado? Y me dijo, nunca le he pegado bien, pero me he sacado 2,000, 3,000 en estos tiempos. Hermano mío, si quieres la bendición de Dios, no es a través de ese medio. La paciencia es un camino de fe que te hace avanzar y jamás retroceder. ¿Sabe qué pasa cuando muchos cristianos están sometidos bajo la prueba? 2 cosas. Número 1, avanzan. Número 2, retroceden. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo que estamos, hermanos, capítulo 10. Versículo 36. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Hermano, el camino de fe nos lleva a avanzar. Muchos cristianos retroceden. ¿Por qué? Porque no soportan la prueba. Porque no soportan el momento difícil. Porque se puso complicado el asunto y Dios no le respondió en el momento que ellos quisieron. Dios no actuó en el momento que ellos esperaron. Se desanimaron y dijeron, esto de la fe no sirve. Cerraron la puerta al Señor, se dieron la media vuelta y se volvieron atrás. El Señor dice, un poquito, hermano, un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así actúa la fe. Yo recuerdo esta historia que siempre menciono. Se escribió un libro acerca sobre el tema. Este libro, hermanos míos, tenía un título muy adecuado a la experiencia de un hombre, un minero. Había comprado una mina en los Estados Unidos en ese tiempo, cuando estaba la fiebre del oro. Este hombre contrató trabajadores, compró todas las herramientas y empezó a trabajar. Y a rascar. En esos entonces no existían las máquinas que hoy vemos en la minería. Todo se hacía a mano. Los hombres se metían y rascaban. Y no había la producción. Pero este hombre decía, yo sé que hay oro. Yo sé que hay una alta concentración de oro. Solamente tengo que trabajar un poquito más. La historia cuenta que este hombre trabajó durante años. Un día este hombre se cansó y dijo, basta ya, he malgastado todo mi dinero. Puso el cartelón de venta, despidió a todos sus trabajadores, vendió todo lo que tenía, vendió la mina y se fue de ahí. El hombre que compró la mina dijo, vamos a trabajar. Contrató trabajadores y volvió a excavar. Y excavó. Y este hombre encontró lo que en minería se llama la veta mayor, la más grande concentración de oro. Este hombre sacó oro y fue uno de los magnates de oro en los Estados Unidos. Se escribió un libro acerca sobre el tema que se tituló A un solo metro. Cuenta este hombre que al momento de excavar solamente rascaron 1 metro. 1 metro. ¿Cuánto es 1 metro? Imagínense el que estaba leyendo las noticias y leyó ese libro que había vendido la mina. Caviló y pensaría lo mismo que tú y que yo pensamos hoy. Si tan solamente me hubiera esforzado un poquito más. Si tan solamente fuera paciente un poco más, estaríamos contando otra historia. Así es para la vida de muchos cristianos. Por eso el Señor dice, un poquito. Yo voy a orar.
Yo voy a trabajar en el corazón de tu esposo. Yo voy a trabajar en el corazón de tu esposa. Sigue fiel. Ahí se construye la paciencia. Yo te voy a responder a tus preguntas. Yo voy a responder y contestar a tus oraciones. Solamente un poquito más. Esfuérzate un poco más. Entrégate un poco más. Aguanta un poco más. El camino de fe nos lleva a la paciencia. Número 2. Acompáñame por favor al libro de Habacuc. Habacuc 2:4, donde nos encontramos hace rato. El versículo inicial. Dice así la palabra del Señor. Habacuc 2:4. He aquí, cuya alma no es recta, dice la palabra del Señor, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es el segundo pasaje que encontramos. El primero, una vida de fe nos lleva a una vida de paciencia. Número 2, una vida de fe nos lleva a una vida recta. Una vida de fe nos lleva a una vida recta. Repito el pasaje. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Cuando se pronuncia esta palabra justo, significa un hombre recto ante los ojos de Dios. La fe no viene por la justicia viene por la fe. No se puede separar la una de la otra. La justicia en el hombre es muestra de su fe. Es lo que Santiago reclamaba. ¿Recuerdan en el pasaje donde dice Santiago, muéstrame tu fe? Si realmente hay algo que te ha salvado, tú vas a demostrar a través de tu vida que eres realmente salvo. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La justicia, hermanos míos, la rectitud es consecuencia de un camino de fe. Hay un pasaje que ilustra claramente a lo que me estoy refiriendo. Acompáñenme a Job. Job, capítulo 1. Estamos viendo palabras de Dios, hermanos. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, si hay alguien que nosotros podemos tomar como un ejemplo de vida, es la persona de Job. Job ilustra a un hombre temeroso de Dios. Job ilustra una persona justa, una persona recta, una persona íntegra. Hermanos, Dios conoce a los íntegros. Dios sabe quién es un hombre recto, una mujer recta. Nosotros podemos engañar a medio mundo. Dios no juzga como juzga el hombre. Dios juzga en base al corazón. Porque el hombre mira lo que está delante de sí, pero Dios ve la profundidad del corazón. Pero me asombra decir que había un hombre que era temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto, y que Dios mismo le dice a Satanás: mira, diablo, considera que hay un hombre en la tierra, un hombre como ninguno, llamado Job. ¡Wow, hermano! Dios se sentía orgulloso de su hijo. Dios se sentía dichoso de aquel hombre llamado Job. El justo por la fe vivirá. Escúchame bien, hermano. ¿Por qué era considerado Job justo? ¿Por qué Dios simplifica y resume un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Creo que la vida de Job tiene que decirnos en los diferentes contextos de su vida, su familia, su carácter, cómo era que era considerado justo. Porque si Dios nos resume, a lo mejor no entendemos. Pero ¿qué hace Job? Vea lo que hace Job. Capítulo 1, versículo número 5. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un hombre de fe, un hombre justo, es un ejemplo del temor de Dios en su familia.
Este es un hombre justo. Es un ejemplo de temor de Dios en su familia. A Job le interesaba que sus hijos hicieran lo que es correcto. ¿Me comprende, hermano? Él no dejaba al aire a sus hijos. Él no decía, ya perdí la batalla, allá mis hijos, ellos son responsables. A pesar, nosotros encontramos, hermanos, que sus hijos ya eran mayores, que sus hijos no eran unos niños de 3, 4, 5 años, pero a pesar de todo ello, Job tenía en bien que sus hijos no pecaran contra Dios. Hermanos, no hemos perdido la batalla en la familia. Hay muchos de nosotros que pensamos que nuestros hijos ya no tienen esperanza, que nuestros hijos ya no van a poder hacer lo que es correcto, no van a ser temerosos de Dios. Hermano mío, no es así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No eres el primero, no eres el único, eres el primero. Y Dios ha prometido que estas ondas expansivas de fe van a alcanzar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Pero tú tienes que ser el ejemplo de temor de Dios. Yo sé que no hay nadie aquí perfecto y que tal vez muchos de nosotros introspectivamente nos miramos y ya, ¿qué voy a ser ejemplo de mis hijos? Pero por eso estamos aquí, para que el Señor nos hable, para que corrijamos lo deficiente, para que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo mal. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Recuerda esta historia de este hombre, un granjero. Este granjero era un hombre cristiano, que todos los días oraba por su hijo. Todos los días pedía a Dios por sus hijos. Sus hijos eran unos incrédulos, no entendían el conocimiento del Señor. Pero este hombre todos los días entraba a una pequeña chocita en su granja, abría la puerta y cerraba la puerta tras de sí, se arrodillaba en el mismo lugar todos los días. Y hacía una oración como esta: Señor, yo te pido por mis hijos. Ellos son hombres incrédulos. Ellos no te conocen. Ellos blasfeman tu nombre. Pero Señor, yo te amo y yo imploro por mis hijos. Escucha mi oración, que ellos vengan a ti. Y oraba todos los días este hombre. Pasó el tiempo, el hombre envejeció y sus hijos nunca se convirtieron a Cristo en el tiempo que él vivía. El hombre murió, hicieron su funeral, lo enterraron y arreglaron los papeles para vender la granja. La historia cuenta que 2 de los hijos fueron a la granja a observar y analizar qué cosas se tendrían que arreglar para poder ponerla en venta. Aquellos hombres toparon en todo su curso, su inspección, se toparon con la chocita. Y en muchas ocasiones, estos hombres, estos hermanos, miraron a su padre entrar en esa chocita. Nunca entendieron cuál era la razón. Aquel hermano menor abrió ese pequeño cuarto, se paró en medio, miró y observó 2 huellas en el mismo lugar. Hermano, cuando hay alguien que ora, se siente la presencia de Dios en el lugar donde siempre tenía un encuentro con su Salvador. Algo vino en sí, en una profunda convicción. Este hombre empezó a llorar. Y en ese mismo lugar donde su padre se arrodillaba, cayó de rodillas, hermano. Y empezó a clamar el nombre del Señor y a pedirle salvación. La historia cuenta que este hombre sintió una mano y su hombro. Cuando este hombre miró y volteó su rostro para mirar, era la mano de su hermano mayor. Y le dijo: hermano, hazte un lado, ahora voy yo. Hermano, un hombre justo siempre va a infundir el temor de Dios en la vida de sus hijos. Tal vez tú eres mayor y ya encontraste a Cristo ya grande y tú dices: ya mis hijos no tienen esperanza. Ora a Dios por ellos.
Hazlo como este buen hombre. Vive para Dios. Sé un buen ejemplo. Si malgastaste tu vida, si fuiste un borracho, si fuiste un mujeriego, si tú lastimaste a tus hijos y hasta los abandonaste y traes esa culpabilidad, te digo en el nombre del Señor algo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero tus hijos necesitan ver al nuevo hombre hoy. Hoy necesitan ver a ese hombre transformado por la palabra de Dios. No hay cosa que el poder de Dios no pueda alcanzar. Un hombre justo. Pero mira, esto estamos aprendiendo de Job. Acompáñame al mismo Job, capítulo 1, versículo 20. Dice así, 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué sucede con esto? Job pierde todo. Pierde animales, pierde trabajadores, pierde todos sus bienes de un día para otro. Pero aquí vemos algo de un hombre justo que vive por fe. Un hombre justo bendice al Señor en los momentos difíciles. ¿Cuántos han recibido una bendición económica de parte de Dios alguna vez en su vida? Levanta tu mano. Aguinaldo, utilidades, te encontraste 500 pesos. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Contentos, felices. Oh Dios, gracias, gracias Señor. Ahora sí con esto le voy a poder pagar a Electra. En lugar de estar pensando en dar su diezmo, están pensando en pagar a Coppel. Pero bueno, así somos, ¿no? Eso es lo que pensamos, damos gracias a Dios. Pero ¿cuántos de aquí alguna vez han perdido dinero? Levanta tu mano. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a Dios por perder dinero? Bueno, hay uno que otro. Pero más de la mayoría, no le das gracias a Dios por perder dinero. Buscas culpables, te descargas sobre tu hijo, sobre tu esposa porque no lo guardó bien. Y hermanos, nuestra respuesta es negativa. Un hombre justo, escúchame bien, un hombre justo que vive por fe, bendice a Dios en los momentos difíciles. Jehová dio, Jehová quitó. El momento de que Dios me dio, alabo al Señor. Pero si Dios decidió quitármelo, también alabo al Señor. Y no estamos hablando, hermanos, de una actitud de, bueno, ya ni modos, tengo que darle gracias a Dios. Ay, gracias a Dios porque perdí mi dinero. No estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de que todo es parte del plan de Dios. Gracias, Señor. No es fácil, no lo es. Es más, cuando el apóstol Pablo habla en Tesalonicenses, acompáñenme ahí, en primera carta a los Tesalonicenses, dice la palabra del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la Biblia, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 18. Dice así: dad gracias a Dios en ¿qué? En todo. ¿La razón? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque Dios lo permitió así. Porque Dios quiso que así sucediera. ¿Quién somos nosotros para alterar el curso de la soberanía de Dios? ¿Quién somos nosotros para decirle, oh Señor, creo que te equivocaste, porque no debió de ser así? No somos nadie, hermanos míos, para argumentar, cuestionar y rechazar la soberanía de Dios. Lo único que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con todo el corazón, es darle gracias. Gracias. Mi madre enfermó de cáncer. La tuve aquí en mi casa hace 4 años. No fue fácil, hermanos. Ella dejó de comer durante mucho tiempo más. Nosotros creíamos que era de carácter psicológico, que era cuestiones de su presión arterial, algo no mayor. Mamá estaba ahí, no quería comer, empezó a adelgazar. Mami, come, le compramos Ensure, le compramos esos suplementos alimenticios para que pudiera digerir mejor su alimento. Todo lo vomitaba. Estaba acostadita ahí en la hamaca,
Yo me arrodillaba en la hamaca, oh Dios, ayuda a mi madre. ¿A quién le gusta ver a su madre sufrir? Y yo estaba completamente intrigado de lo que estaba sucediendo. Miré a mi padre estaba preocupado, hablé con él y le dije, papi, mi mami está mal. ¿Y sabes qué es lo que creo que tiene mamá? Creo que tiene cáncer. Mi papá se asombró y dijo, oh, no, hijo, no creo que sea cáncer, papi. Mamá tiene signos. Mi abuela, mi bisabuela, murió de cáncer en el hígado. Mi papá me dijo, ahora bien, yo escucho todo esto y eran los mismos síntomas de mami Lupita. Papi, vamos a internar. Mi mamá era derechohabiente al ISSSTE, era una trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. La llevamos al ISSSTE, la internamos. Era el tiempo casi que estaba, hace 4 años, estaba saliendo lo que era el COVID, ya estábamos en las últimas. Todavía estaba esa jiribilla de que no dejaban entrar a nadie y todo, tanta contingencia. Mamá entró. Ya todos los días empezaron a hacerle estudios, mi mamá empezó a retener líquidos. Los doctores actuaron inmediatamente y el doctor llegó a la conclusión de que posiblemente era una peritonitis. Posiblemente eran piedras en la vesícula. Le hicieron un montón de diagnósticos y dijo el doctor, vamos a tener que operar a su mamá. Mi mamá entró, 23 días estuvo en el hospital. Todas las veces nos reuníamos, mi hermano, Pastor Carlos, mi hermana, mi otro hermano que ahora estaba aquí con nosotros, nos arrodillábamos, implorábamos, Señor, sana mamá, sánala. Oh Dios, escúchanos, te servimos a ti, te damos la honra y la gloria. Es justo que por lo menos nos escuches. Fue algo duro para nosotros como familia, duro. Yo empecé a tener cierta desesperación y llegó el momento en que iban a operar, la operaron. Estaba en la plancha, la abrieron, le hicieron una especie de paroscopía. Llamaron a mi papá y le dijeron, don Alfredo, queremos hablar con usted. Reunidos todos los hermanos, dijeron, no podemos meter la cámara. Hay algo que nos obstruye. ¿Nos da permiso abrirla? Papá dijo, que se haga todo lo que tengan que hacer, hagan el procedimiento pertinente. Los doctores fueron, le abrieron. A mi mamá le rodeaba el tumor en todo su hígado. Había deformado su hígado. Estaba en las paredes intestinales. Estaba en el páncreas. Había hecho metástasis de manera agresiva. Mi papá le preguntó al doctor, doctor, dígame la verdad. Dígame la verdad, doctor. Hábleme como un profesional. ¿Va a vivir mamá? ¿Va a vivir mi esposa? Los doctores no están en facultad de poder decir sí o no. Es parte de su protocolo profesional. Es parte de su ética profesional. Ellos no van a decir eso. Papá vino con todos nosotros. Mamá iba a despertar. La pregunta es, ¿quién le iba a dar la noticia? Papá habló con todos nosotros. Hijos, pues esto es lo que tiene su mami. Su mami va a partir a la presencia del Señor. Mamá va a partir a la presencia del Señor. Como un balde de agua fría te cae, ¿no? Algo duro. Nos juntamos todos como hermanos. Mi papá preguntó, ¿quién quiere decirle la verdad a mamá? Ninguno de mis hermanos levantó la mano. Yo dije, yo papi, déjame a mí. Yo se lo voy a decir. Ese día recuerdo que yo subí
yo iba con esa misión. Mi corazón, hermanos, estaba quebrado, pero yo no me podía quebrar enfrente de mi madre. Recuerdo que en esa ocasión mamá no despertaba, prendí el celular, le canté unos cantos de rondalla y abrió los ojos. ¿Sabe qué fue lo que dijo cuando abrió los ojos? Ay, hijito, ya estás aquí, me dijo. Sí. ¿Ya me operaron? Yo le dije, ya mami, ya te operaron. Ay, dice, ya me siento bien. Eso dijo, ya me siento bien. Ya voy a ir a ver a mi gordo. Amén, amén. Amén, amén, Señor. Mi hijo tenía 1 año. Dijo, voy a ir a ver a tu hijo. Yo le dije, mami, déjame decirte algo. Tú estás mal. Y ya le expliqué, tú tienes tumores en la pared intestinal, tienes tumores en tu hígado. Recuerdo yo que ella me miró y se volteó para mirar a la ventana. Y supongo que yo estaba analizando, asimilando, ¿no? Sus pies se le inflamaron, su carita se le inflamó, estaba reteniendo muchos líquidos, tenía insuficiencia renal, todos sus órganos estaban completamente acabados. Agarré su mano, me puse de rodillas. ¿Sabes qué le pedí a Dios? Señor, llévatela. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Yo al principio le decía, no te la lleves. Pero cómo cambian las circunstancias, ¿verdad, hermanos? Porque Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él hace todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. El justo por la fe vivirá. Esa fe nos lleva, hermanos míos, dijimos, a bendecir a Dios. Esa fe nos lleva a aceptar la voluntad de Dios y sus propósitos. Esa vida de fe me lleva a la rectitud. Esa vida de fe me lleva, hermanos míos, a la paciencia. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque eres fiel y Dios, perdóname al hablar de esa manera, Señor. Tú conoces mi corazón y yo no puedo mentir. Aunque no te comprendemos, mi Dios, tú eres fiel y perfecto. Y Padre, te honramos porque tú eres maravilloso. Perdóname por haberte hablado así, Señor. Es algo que cargo en mi corazón y que yo sé que eres siempre maravilloso y siempre nos has sostenido. Y Dios, esa vida de fe siempre nos va a llevar a la paciencia. Esa vida de fe nos va a llevar a la rectitud. Esa vida de fe nos va a llevar al Evangelio. Porque tú dijiste en tu palabra, el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa fe nos lleva a observar claramente, Señor, que tú fuiste bondadoso al ofrecer a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que esa misma fe, Señor, nos llevó a mirar claramente nuestros pecados y, Señor, a observar que no había otra alternativa más que Jesucristo. Gracias por la fe. Gracias porque este camino de fe no es
un camino sinuoso, no es un camino, Señor, de confusión, es un camino de paz, de bendición. Es un camino donde, Señor, se fortalece nuestra paciencia. Es un camino, Padre mío, donde hay rectitud. Es un camino, Padre mío, donde tu evangelio se ve con claridad. Por favor, mi Dios, ayúdanos a todos nosotros a andar en este camino de fe. Gracias por tu palabra. Bendice la invitación. Todos ojos cerrados, rostro inclinado. Este es un camino de fe, familia. Este es un camino de fe que no es fácil, pero no es difícil transitar. Tenemos la ayuda de Dios, tenemos la bendición de su palabra, tenemos la bendición de la iglesia. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Este camino de fe parece difícil, pero en Cristo somos más que vencedores. Oh, familia en la fe, es momento de que Dios construya la paciencia en nuestras vidas. Es momento de que Dios ponga el ladrillo y que yo acepte delante de Dios que es parte de su plan. No fuéramos pacientes si Dios no permitiera que el problema persistiera. ¿Por qué no tomamos el tiempo? Primeramente quisiera yo preguntar si alguien se encuentra en este lugar y dice: pastor, no sé dónde pasaría la eternidad. Déjame decirte a ti que nos visitaste. El camino de fe primero te lleva a conocer a Jesucristo. No es la iglesia lo que hace la diferencia. No es el humano, no es el predicador. Lo que hace la diferencia es Jesucristo. Y el día de hoy queremos presentarte a Jesucristo, que Él murió por tus pecados, que Él derramó su sangre para salvarte, que tú fuiste importante, que Él se despojó de la eternidad para venir a morir por ti, que Dios te ama y que Dios quiere salvarte el día de hoy. Pero para eso tienes que ser sincero. ¿Quién dijera en esta noche: pastor, yo no sé si muriera el día de hoy dónde pasaría la eternidad? Pastor, yo quiero conocer a Jesucristo, quiero que Jesucristo sea mi Salvador. ¿Por qué no das testimonio? Pastor, no sé dónde voy a pasar la eternidad. Levanta tu mano bien alto, bien alto. Pastor, no sé dónde voy a pasar la eternidad. Pido, hermanos, que hablen con todos nuestros visitantes, que nadie se vaya sin conocer a Jesucristo, que nadie se vaya sin haber visto la cruz del Calvario. Hay muchos visitantes, hermanos míos, y queremos que ellos conozcan el poder del Evangelio. Ganadores de almas, salgan de sus lugares, vayan con aquellos que nos están visitando, predíquenles el Evangelio, muéstrenles que Cristo es nuestro dulce Salvador. Aquí hay otro visitante, hermanos, ganadores de almas, por favor. Allí hay un visitante, que no se vaya sin Cristo. Allí hay otro visitante, ganadores de almas, por favor, predíquenle el Evangelio. Que nadie salga de este lugar sin haber escuchado el Evangelio. Tal vez va a ser la única oportunidad que vamos a tener y no tenemos que desperdiciarla. ¿Te parece difícil el camino de fe? Déjame decirte, el camino de fe no es fácil, pero es el mejor camino que debes de transitar. Hay mucho que se pierde en el camino de fe. Sí, en el transcurso tienes que tirar todas tus cargas, todas tus maldades, todas tus aflicciones, todo lo que tú vienes cargando, pero tú vas a obtener mucho más en el transitar de la vida cristiana. Tú vas a obtener fe, créemelo. Tú vas a obtener tantas ganancias de parte del cielo. Tus hijos, tu familia, rectitud, integridad, justicia. El camino de Dios se va a revelar en el verdadero Evangelio, porque el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos de los que están en este lugar dijeran: pastor, soy salvo, soy hijo de Dios, Cristo es mi Salvador? Da testimonio, levanta tu mano. Cristo es mi Salvador. Amén. 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 Gracias. Baja tus manos. Está llevando el camino de fe y parece difícil. La cosa
cosa parece muy apresurada y que estás desesperado. El Señor te ha dicho un poquito. Aguanta un poco más. Que Él está contigo. Parece que la cosa está dura y difícil y hay demasiada soledad, pero déjame decirte que Dios jamás nos ha abandonado. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Déjame decirte que el camino de fe es el camino del transitar del Hijo de Dios rumbo a la patria celestial. ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no avanzas aquí adelante? ¿Por qué no doblas tus rodillas en el nombre del Señor hoy? Y le dices: Señor, llévame por este camino de fe. Que mi vida se pueda recitar fácilmente, mas el justo por la fe vivirá. Llévame a este camino de rectitud. Llévame a este camino de paciencia. Llévame a este camino donde tu evangelio se ve de manera clara en mi vida. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el camino de fe que nosotros llevamos. Claro que para muchos tal vez es muy complicado, muy difícil y hasta lo sienten imposible. Pero este camino de fe ha llevado a muchos cristianos a la gloria de Dios, a la bendición de Dios, a soportar la prueba, a soportar la aflicción. Este camino de fe ha hecho triunfar a tantos hijos de Dios. Y que al final, mis amados hermanos, todo termina en la presencia del Señor. Este camino te lleva a la presencia del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en repetidas ocasiones nos has hecho comprender a través de tu palabra que justo vivirá por la fe. Que esta fe, Señor, este camino de fe nos lleva a transitar donde suceden cosas que no esperamos, donde tú nos exhortas, Señor, a dar gracias por todo, donde este camino de rectitud nos lleva a ser íntegros de corazón, donde este camino de rectitud, Señor, nos lleva a darte gracias. Este camino de rectitud nos hace mantener la integridad. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Quién iba a pensar que lo que dijiste a Habacuc iba a venir a transformar a miles de personas hoy en día? Que esta fe que presenta el Evangelio, aquel Evangelio donde Cristo, Señor, es el Salvador del mundo, donde Él derrama su sangre y vence a la muerte, donde este mismo Evangelio es aquel que se dice, Señor, justo por la fe vivirá. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en el corazón de muchos cristianos que están hablando, que están orando delante de ti, Señor, y también por aquellos que están escuchando el Evangelio. Padre, ayúdanos a encontrarte a ti como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede darnos vida eterna. Gracias. Bendito seas, alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano.